Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y como todos los demás, siempre compartiendo información importante que cuando te das la oportunidad de desglosarla, como dirían coloquialmente, mente abierta, corazón abierto, pues vas a encontrar herramientas, conocimiento, información que va a dejar algo, un clic en ti que vas a poder profundizar. Y justamente el tema de hoy es un tema que me apasiona. Los que de otra forma han estado siguiendo la secuencia de los episodios de aquí de Ineludible, sabrán que todo lo que se ha compartido pues nos va a ayudar a encaminar, a encontrarnos mejor, ya sea por la parte física, emocional, física, espiritual, o también, ¿por qué no?, por la parte astral. Y este tema que vamos a tocar el día de hoy, dentro de muchos otros subtemas en este episodio, es hablar de lleno de aquello que a lo mejor no compete al 100% a la experiencia física, sino experiencia sutil, energética, astral. Tú que estás escuchando en este momento, seguramente has tenido en algún momento de tu vida o varios momentos de tu vida esos episodios o momentos en los que cuando has dormido tienes alguna experiencia, algún mensaje, algún recuerdo, y cuando despiertas dices, recuerdo que soñé esto en particular, no sé por qué lo soñé, estuvo muy loco, o estuvo muy intenso, o estuvo hermoso, o lo que sea. Pero muchos de nosotros de repente cuando nos despertamos no profundizamos más allá, más que lo que fue el recuerdo de la experiencia. Pero cuando nos empezamos a adentrar al mundo de los sueños, lo que pasa, lo que se dice, esta gran obra teatral, cósmica, universal, y empezamos a profundizar directamente en todos los arquetipos que se van sucediendo ahí, olores, colores, sabores, sensaciones, experiencias, vamos a empezar a entender, a descifrar el por qué estamos experimentando y el por qué estamos viviendo eso. Sabes, como si de repente estuvieras en tu día a día viviendo en este cuerpo físico, en este cuerpo intelectual, en este cuerpo emocional, interactuando en esta plana dimensional o en esta vida, y de repente tienes la oportunidad como de, por poner alguna palabra que el invitado que ahorita voy a presentar nos va a explicar, tuviéramos la oportunidad como de desdoblarnos o bajar este telón tosco, denso, para poder entender directamente la experiencia de los sueños. Así es que para hablar de esto y mucho más, que seguramente te va a interesar esta plática, te quiero presentar a Mario Alonso, mejor conocido como Oneiros, y él es autor de un libro llamado Onirocosmos, que es un manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Un poquito de él en cuanto a temas didácticos es que tiene una maestría en filosofía de la religión con un proyecto de tesis sobre los vínculos entre el sueño y lo sagrado, que esto es un estudio sobre la interpretación junguiana de los sueños desde la hermenáutica del símbolo y del mito. A su vez, Mario ha realizado una formación en psicología transpersonal por parte del Instituto McQueen y un diplomado en historia y antropología de las religiones por parte del ENAA. Así es que voy a comentarte más de él en cuanto a sus especialidades, pero hago una pausa ahorita aquí para presentártelo oficialmente. Mario, o mejor conocido como Neirus, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ineludible Podcast. Eres bienvenido. Agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación y bueno, pues me gustaría que te presentaras y que nos dijeras pues cómo es que has llegado a estos temas. Pues Enrique, muchísimas gracias primeramente por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, sí, te platico, yo cuando tenía 16 años, bueno, ya tenía una serie de sueños bastante interesantes, bastante dinámicos, muy vividos, pero pues uno como que no sabe ni por dónde abordar estos temas, ¿no? Eh, Tiempo después me fui a vivir a Estados Unidos bueno, de alguna manera como ilegal, o sea, para trabajar y pues fue un periodo como de encierro, de no salir mucho de casa más que ir a trabajar
Entonces regresaba muy temprano a casa y ya no había mucho que hacer. Por miedo a salir, al no tener papeles, pues me quedaba en casa y dormía a las 7 de la noche. Entonces tenía una vida muy recta. O sea, el mundo externo perdió bastante valor para mí en ese periodo. Eh, y todo fue enfocado hacia adentro, ¿no? Además que dormía muchísimo y entonces empecé a tener una vida onírica muy reveladora. Me empecé a dar cuenta de que estaba soñando, o sea, veía algún personaje muy extraño y me le quedaba mirando y decía, es que estoy soñando, ¿no? Entonces, en esa lucidez, yo les preguntaba a los personajes, ¿y tú quién eres? Y me decían, yo soy la parte de ti que bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, empecé a tener una comunicación muy profunda con los sueños y pues me quedé fascinado por todo ese misterioso universo de los sueños que pues tampoco se sabe al respecto. Entonces, a partir de entonces pues, intenté leer todo lo que pude al respecto, desde todo, ¿no? Desde la antropología, desde la filosofía, desde las religiones, desde el esoterismo, desde la neurología, etcétera, de la psicología, la psicoterapia. Y bueno, por mi cuenta, leyendo esto y además experimentando en mis sueños pues un vínculo directo con ese universo tan extraño. Y bueno, posteriormente ya me fui formando de manera más académica, primero estudiando filosofía, formando también complementariamente en psicología transpersonal, tomando algunos cursos sobre chamanismo, haciendo luego la maestría en filosofía de la religión, como ya comentaste, con una tesis enfocada a los vínculos entre el sueño y lo sagrado. En fin, todo esto me ha llevado a dedicarme por completo a los sueños. Maravilloso. Oye, bueno, me vienen varias preguntas, pero quiero empezar como a ordenarlas de acuerdo a la conversación que estamos teniendo. Mucha gente que está escuchando este momento, este podcast, seguramente habrá identificado, ¿no? En algún momento de su vida o su etapa o lo sigue haciendo, lo que es la experiencia de los sueños. Y seguramente también dentro de este rubro, pues mucha gente habrá pasado toda su vida soñando y no habrá más que, ya sabes, el recuerdo de soñé y no prestó atención en todo esto. Para toda la gente que está en esta experiencia, que recuerda, por ejemplo, sus sueños, quisiera preguntarte, ¿no? Como arrancando este podcast, ¿por qué y para qué soñamos? Bueno, esa es una pregunta amplia, ¿no? Y por mi parte, más que dar una respuesta definitiva, me gusta hablar de que hay distintas abordajes, ¿no? Distintas formas de entenderlo y a mí me gusta llamarle mapas. Entonces, el mapa de la neurología, por ejemplo, dirá que hay como una función neuronal en la cual las neuronas que se encargan de recibir estímulos del mundo externo, que son las neuronas aminérgicas, están queriendo formarse una relación, una imagen de cómo es el mundo externo y cómo nos relacionamos con ello. Ujú. Cuando dormimos, estas neuronas como que se apagan o se debilitan, se dejan de tener una actividad fuerte y empiezan a activarse otra región neuronal que se conocen como las neuronas reticulares, que más que interesarse por el mundo externo, empieza a producir estímulos por sí misma. Es decir, casi podríamos decir que está creando una imagen de cómo es la realidad sin depender de los estímulos externos. Uno de los grandes neurofisiólogos del sueño, Alan Hobson, plantea el que esta oscilación entre neuronas reticulares y aminérgicas parece que nos da a entender cómo el sueño cumple una función de alguna manera como, o sea, más que recibir la realidad tal cual es, el sueño nos hace crear maneras distintas de entender la realidad, ¿no? O sea, nos permite ampliar nuestro sentido de vida o sintetizar las experiencias para poder poetizar de alguna manera, ¿no? Crear algo propio. Y bueno, ese es desde un mapa neurológico. Desde un mapa psicológico, en cambio, desde la psicología profunda de Carl Gustav Jung,
nos habla, por ejemplo, de que los sueños tienen una función de, bueno, él primero que nada dice que la conciencia despierta, que sea, digámoslo así, cristalizado en el ego, el yo, eh, tiende a estar enfocada únicamente en lo que para mí es importante, ¿no? En lo que para mí respecta. Pero el sueño nos muestra aspectos de nuestra alma, de nuestra psique, que van más allá del ego, que ya no tienen que ver exactamente con lo que repercute el yo directamente, sino que nos conecta con una dimensión más profunda. Podremos pensar que digamos, regiones del alma que son aún misteriosas para el hombre moderno, y que de alguna manera entonces está intentando comunicar aquello que no puede ser traducido al lenguaje del ego, y que está en las profundidades de la psique. Eh, y por tanto, pues sí, es una vía de comunicación de las distintas regiones de la conciencia. A su vez, por ejemplo, otro mapa chamánico, por ejemplo, con los toltecas, pues ellos creían que el sueño de alguna manera es una puerta que nos permitiría salir de nuestra ubicación espaciotemporal cerrada y por tanto viajar a otros mundos, a otros espacios, a otras dimensiones, contactar con otras entidades, eh, entrar en contacto con, ancestros, con espíritus, con divinidades, etcétera. Entonces, creo que cada mapa tiene una visión distinta sobre qué son los sueños y cuál es su función, y yo creo que podemos aprender de todos estos mapas. Hermanito, gracias por tu respuesta. Me surge esta pregunta. ¿Por qué como seres humanos, dentro de esta experiencia terrenal, con todo lo que vivimos día a día bajo la interpretación de nuestros cinco sentidos, obteniendo información a través de cada sentido, vamos moldeando una realidad para poder experimentarnos, ¿no? En este plano físico. ¿Tú por qué consideras que se nos da la oportunidad, digamos como creación, ¿no? De este gran universo, ¿por qué se nos da la oportunidad de poder interpretar o vivir o experimentarnos fuera del campo de los cinco sentidos? Te lo pregunto porque suponiendo que está escuchando a alguien que es nuevo en todo esto, ¿para qué tenemos que soñar? O sea, entiendo el contexto que me dices de conocer otras dimensiones, pero en términos, digamos, un poco más sencillos y específicos, ¿por qué se nos da la oportunidad de vivir y experimentarnos en algo que está completamente fuera del contexto, de una u otra forma, de los cinco sentidos? Bueno, esto tengo que ampliar un poquitito el contexto justamente de dónde viene esta pregunta, Uh -huh. porque esta pregunta surge de una cultura moderna, ¿no? Nosotros Sí. somos herederos de la modernidad. El mundo moderno se caracteriza por darnos una imagen de la vida como, bueno, estamos en un universo que de alguna manera es ciego y sordo ante nuestra conciencia, o sea, nosotros Sí. estamos desconectados del Uh -huh. universo o del todo, nos concebimos como individuos Uh -huh. fragmentados, pero esto no ha sido así siempre. Uh -huh. Esto en las culturas ancestrales, bueno, incluso antes de la modernidad, en la Europa renacentista o medieval, etcétera, el sueño tenía un papel muy importante porque se concebía que el ser humano era un ser multidimensional. Es decir, que existían distintos niveles de realidad y el nivel de realidad que vivimos durante la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, es solamente un aspecto, un pequeño fragmento de una totalidad más amplia. Eh, por eso para ellos el soñar implicaba la posibilidad de conocer otras regiones de tu ser, de tu esencia y del universo. Y bueno, por ejemplo, en la cultura griega de la antigüedad, se creía que los sueños eran mensajes de los dioses, es decir, de estas entidades que están en otras dimensiones, más allá del tiempo y del espacio ordinario, y que para comunicarse con los seres humanos utilizaban los sueños para poderlo guiar, para poderle indicar cuál es el sentido de su vida, hacia dónde va, cuál es su destino. Este, bueno,
cuando hubo el cambio de paradigma, cuando hubo una transformación en la cosmovisión occidental, en la que por cierto esto sucede, de hecho, gracias a, o bueno, no sé si gracias a, pero debido a un cuestionamiento que hace René Descartes, el filósofo francés, en 1660, algo por el estilo. Él dice, bueno, él se pregunta, eh, ¿cómo sé que mis sentidos no me engañan y que en realidad todo lo que estoy viendo es un sueño? O Buena sea, pregunta, buena pregunta. entonces, a partir de ese cuestionamiento, él empieza a filosofar y a decir, bueno, es que la gran diferencia entre los sueños y la realidad, entre comillas, es que en la realidad, entre comillas, parece que hay una línea de tiempo continua y que podemos pensar y racionalizar y conceptualizar y por tanto la racionalidad es lo único que nos conecta con lo real. El sueño, según Descartes, pues es irreal porque no es continuo, el tiempo no es lineal, y suceden cosas extraordinarias, ¿no? Que no caben en la razón, ¿no? Entonces, a partir de esto, se crea una imagen de que el ser humano es únicamente la conciencia despierta. Y entonces eso hace que ignoremos un aspecto de nuestra propia esencia como seres humanos, o olvidemos el alma profunda. Y esto va a quedar así y muchos de los pensadores occidentales van a decir que los sueños son meras fantasías o locuras que no tienen ningún valor, hasta que justo en 1899, Sigmund Freud publica un libro que se llama La interpretación de los sueños, aunque decide publicarlo en la fecha de 1900 para indicar que este libro va a inaugurar una nueva época. Y básicamente lo que dice es que eh, eh, el mundo occidental había creído que la conciencia despierta es la única real, la única que tenemos, y Freud dirá, bueno, no, además de esto, hay una dimensión oculta en la conciencia y que esto es lo inconsciente. Y que, digamos, si la conciencia es como la puntita del iceberg, lo inconsciente es mucho más grande, mucho más amplio y procesa cosas que nuestra conciencia despierta no entiende o no procesa tan bien. Por eso, interpretar los sueños, que los sueños vienen del inconsciente, según Freud, nos permitiría darnos cuenta de cosas que están pasando en nosotros y que nosotros normalmente no le prestaríamos atención. Entonces, bueno, esto para hacer un pequeño recorrido de cómo se ha respondido a este tema. Hay algunas personas, y de hecho varias, a lo mejor a ti te ha tocado también, que comparten o mencionan que no sueñan. ¿Tú crees que hay personas que de verdad no sueñan? No, esa es una falacia. En realidad Sí. siempre soñamos y siempre soñamos incluso entre 4 y 6 sueños por noche, dependiendo de la calidad y la cantidad de sueño. Eh, de hecho, los estudios neurológicos que fundaron la ciencia del sueño surgieron en California. No, perdón, bueno, sí, en California, en Berkeley, gracias a Eugene Zelinsky y Nathaniel Klitman, que ellos estudian a través del electroencefalograma, que es este aparatito donde te conectan unos electrodos a la cabeza para escanear las ondas neuronales. Entonces, a partir de eso, escanearon, bueno, cómo funcionan los ciclos del sueño. Cuando tú te duermes, ¿qué está pasando en tu cerebro, no? Entonces, primero hablan de que cuando estamos despiertos, predominan unas ondas neuronales que son rápidas, es decir, que habla de que hay mucha actividad neuronal, y se conoce como ondas beta. Es cuando estamos despiertos y conscientes con nuestros 5 sentidos. Cuando estamos en un proceso como o que estamos muy cansados, o que estamos muy relajados después de haber hecho yoga,
o meditar un poco, o que estás inspirado artísticamente, o viendo una película, etcétera. Estos son ondas neuronales un poco más lentas, que se conocen como las ondas alfa. Posteriormente, cuando estás en un estado de ya muy cercano a estar totalmente dormido, por ejemplo, con un estado de hipnosis, o cuando estás ya a punto de quedarte dormido, eh, esto se conoce como las ondas zeta. Entonces son ondas un poco más lentas. Este, y por último, cuando ya logras dormirte profundamente, cuando ya pierdes conciencia, las ondas neuronales son muy lentas, hay muy poca actividad neuronal, eso se conoce como las ondas delta, y esto se conoce como el sueño sin sueño. O sea, estás dormido, pero no estás soñando como tal. Y este proceso de ir de beta pasando a alfa, zeta y delta, lleva alrededor de 20 minutos, 20, 30, a lo mejor varía según las personas. Entonces llegamos a delta, permanecemos ahí unos 5 o 6 minutos y de pronto algo sucede que, ¡pum!, se activa así rápido, empieza a subir las ondas neuronales, empiezan a hacerse más rápidas y regresa al estado beta, como si estuvieras despierto, pero tu cuerpo ya está dormido y tiene los ojos cerrados. Y entonces aquí es donde ocurren los sueños. Empiezas a tener actividad neuronal igualito que como si estuvieras despierto, pero o sea, y de hecho, Allen Hobson dice que, como vimos, el cerebro manda estímulos desde adentro. Por ejemplo, si yo estoy soñando que viene un tren hacia mí, mi cerebro manda una señal, bueno, de que viene un tren y que me mueva, que salte, ¿no? Entonces yo en mi sueño voy a brincar y me voy a mover y mi cerebro le va a mandar esa señal a mi cuerpo de que se mueva. Pero a su vez, las neuronas aminérgicas reprimen los estímulos para que no te muevas, para que permanezcas dormido, acostado, ¿no? Bueno, el punto es que de ese ciclo que pasa de beta hasta delta y luego otra vez hacia beta, se genera un primer sueño que dura entre 5 y 8 minutos. Es un sueño difuso, fragmentario, no muy claro, muy cortito, y termina y otra vez pasamos a alfa, otra vez a zeta, otra vez a delta, pasamos otra media hora así y otra vez se activa de pronto el cerebro y otra vez regresamos a beta y tenemos otro sueño. Y así, ¿no? Vamos, no, bueno, pero ahora este otro sueño va a durar un poquito más, de 7 a 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y otra vez bajamos hasta delta y otra vez subimos. Estos se llaman ciclos circadianos, y tenemos entre 4 y 6 ciclos circadianos por noche, lo cual quiere decir que tenemos entre 4 y 6 sueños por noche. Normalmente los primeros sueños son muy inestables y no lo recordamos. Generalmente, si acaso, recordamos el último sueño, aunque podemos entrenarnos para recordar todos los sueños. ¿Qué es lo que me sucedió a mí cuando yo vivía en Estados Unidos? Que tenía entre 4 y 6 sueños por noche y de todos me acordaba. Entonces es posible, solo que justamente porque el mundo moderno le ha quitado el valor a los sueños, pues hemos olvidado también el entrenarnos para conocer y para explorar esa dimensión, cosa que no sucede en otras culturas, que sí se entrenan desde niños a explorar el universo de los sueños de manera consciente. Entonces, ¿qué le podrías decir a la persona que dice yo no sueño? Es decir, tienes que empezar a practicar, a despertarte a determinadas horas, porque de acuerdo a ti todos sueñan, pero alguien sostiene firmemente, oye, yo no sueño. ¿Cómo lo puedo hacer entonces para recobrar, ¿no? Esa memoria de los sueños? Claro, mira, bueno, primero desmitificar, ¿no? Decir, es que no sueñes, es que más bien no te acuerdes, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y lo segundo, pues o sea, si quieres acordar de tus sueños, tienes que hacer un huequito Ujú. en tu hábito, en tus hábitos de vida
para dedicarle un tiempo a los sueños. Ujú, Entonces, hay varias técnicas para ello, ¿no? O sea, ujú. yo justo en mi libro, de Unir Cosmos, Manual para Trabajar y Explorar el Universo de los Sueños, pues enseño varias técnicas para recordarlos. Y bueno, les puedo decir algo así muy, muy básico, ¿no? O sea, primero que nada es súper importante tener un diario de sueños, ¿no? O sea, Ujú. tener un libro que sea específico para, bueno, no un libro, una libreta o cuaderno, lo que Sí, quieras, sí. específico para anotar tus sueños, y Ujú. tiene que ser lo primero que escribas cuando te despiertes. O Ok. sea, antes de pensar cualquier cosa de qué voy a comer, o cómo voy a vestir, o ya voy tarde al trabajo, lo que sea, Sí. lo primero que tienes que pensar es, a ver, ¿qué soñé? Y Ujú, tan pronto como puedas, escribir. ujú. Si no tienes el tiempo, bueno, es que los sueños son muy fugaces, ¿no? Te Sí. despiertas y muy rápido se van, se esfuman. Entonces, si batallas para poder pararte y prender la luz y lo que sea y escribir, Ujú. entonces puedes utilizar mejor con tu celular, grabar como notas de voz Sí. los sueños que tengas. Esto por un lado, ¿no? Algo muy básico. Hay una técnica también que puedes usar, que es, por ejemplo, cuando o sea, cuando ya estás a punto de dormirte, Ujú, quédate parado frente a la cama y haz como una rememoración de tu día. Entonces, ujú, empiezas a recapitular y decir, a ver, ¿qué pasó cuando me levanté? No, pues que me puse esta ropa, me fui a lavar los dientes, tomé café, desayuné y luego hice esto, y luego fui a la escuela, luego fui a trabajar, y luego pasó esto, y luego bla, bla, bla. O sea, recapitulas todo el día hasta llegar al punto en el que estás otra vez ahí parado frente a la cama, y entonces te pones la intención de, ok, ya recordé todo el día, ahora intenciono recordar toda mi noche. Entonces te acuestas y cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es, ok, ¿qué pasó durante la noche? ¿No? ujú. Entonces ya eso es una técnica que se puede hacer. Hay muchas otras, pero bueno, eso es un primer paso. Perfecto. Siguiente pregunta, hermano. ¿Cómo es que se va creando un sueño? Digamos, esto explicado para alguien que es muy racional, que a lo mejor pocas veces ha recordado sueños. ¿Cómo es que se va creando un sueño? ¿Por qué sueñas lo que sueñas cuando puede ser muy loco? ¿De dónde ese sueño extrae? No sé si lo vas a compartir a través de los cinco sentidos o a través de información del alma. ¿Cómo es que se forma o se crea un sueño? Bueno, como te digo, la gran autoridad con respecto a la neurofisiología del sueño es este señor Alan Hobson, y Ujú, él dice que suceden ambas cosas. Por un lado, el cerebro absorbe los estímulos externos, de lo que vimos con nuestros cinco sentidos, sí se queda como almacenado en la memoria, ujú, pero sin embargo esto ya, digamos, cuando pasa a las manos de las neuronas reticulares, ujú, que son las que predominan cuando estamos soñando, estas pueden tomar estos estímulos que vieron en el sueño y ujú, pueden mostrárnoslos tal cual, o sea, podemos soñar tal cual lo que hemos visto, ujú, pero también pueden mezclar recuerdos y mostrarnos cosas que no hemos visto, e incluso puede crear estímulos, es decir, puede surgir desde la nada. ujú. Y esto nos explica que de pronto podamos soñar cosas que jamás hemos visto o que jamás habíamos pensado. Entonces, el sueño no es únicamente, digamos, como la digestión de lo que vivimos durante la vigilia, Ujú. sino que es también creación. Y Okey. esto lo emparenta un poco con la poesía. De Ujú, hecho, filósofos y artistas románticos decían que el sueño es poesía involuntaria, es ujú, creación del alma. ujú, Nuevamente, si nos pasamos del mapa neurológico hacia un mapa más místico, podemos hablar o podemos decir junto con distintos místicos eh, um, como Emanuel Swedenborg, como el Pseudo Dionisio de Arapajita, bueno, hay muchos místicos cristianos, judíos, islámicos, entre otros,
que dicen que los sueños son un momento en el que podemos recibir mensajes directamente de Dios. Aunque también habrá algunos teólogos que dirán sí, pero también de los demonios, en el sentido en que eh, es un momento en que estamos abiertos al mundo espiritual y por tanto podemos recibir mensajes que van más allá de nosotros. Y por ello ellos explican los sueños proféticos, los sueños donde podemos ver cosas que van a pasar. Ujú. Eh, eh, incluso habrá, bueno, en el mundo contemporáneo, este señor, este físico que estudia la física cuántica, Fred Alan Wolf, él menciona que en los sueños parece que no operan las mismas leyes que los objetos materiales de la física clásica y que más bien operan justamente leyes más propias, más cercanas a la física cuántica, lo cual quiere decir que el sueño puede mostrarnos cosas que están a la vez en nosotros y en otro lugar a la vez. Y esto nos podría explicar el fenómeno que muchos soñadores reportan de tener sueños telepáticos o que estar soñando la misma cosa que a otra persona o comunicarse entre personas a través de sueños o soñar cosas lejanas o soñar cosas que van a pasar porque el sueño parece no estar determinado por las leyes de la física clásica, es decir, el tiempo, la secuencia, Atemporal. el espacio, etcétera, etcétera. Dime algo, entonces, ¿podrías tú decir que una de las, no sé si llamarle ventajas, oportunidades que tenemos al poder soñar es poder tener una interpretación mucho más allá de la experiencia física que nos ayude a vivirla, experimentarla para ejercer una acción-reacción dentro del campo físico o es meramente obtener información de aquello que trasciende la parte intelectual y emocional? Es que es ambas, o sea, porque de alguna manera somos también la vida despierta, somos este yo que está aquí en el espacio y el tiempo ordinario, pero también somos eso otro, ¿no? Entonces, cuando tenemos una visión unívoca, cuando creemos únicamente que somos el yo, pues vivimos una vida egoica, ¿no? Una vida enfocada o centrada en el yo. En Ujú. cambio, los sueños nos muestran cosas que no, o sea, bueno, que nos pueden hablar de otras dimensiones de la realidad, pero también nos hablan de cómo yo estoy viviendo esta vida, ¿no? Y por lo tanto, al trabajar con sueños, uno puede transformar la forma en que vives. Puedes darle un sentido más bello, más amplio, menos egoico. Eh, puedes asimismo encontrar en sueños inspiración, consejo, sanación, entendimiento, creatividad, entre muchas cosas. Entonces, de alguna manera, yo pudiera resumir como los usos que le podemos dar a los sueños pueden ser, pues, de autoconocimiento, de sanación, si quieres confrontar de pronto miedos, traumas, etcétera, eh, de creatividad para desarrollar nuevas ideas, pensar más allá de los límites de lo que mi yo ordinario piensa. O sea, puedo consultar con esta fuerza creativa y creadora que es lo que son los sueños. Y también el desarrollo espiritual, porque me pone en contacto con cosas más allá de mi ego. Y entonces al escuchar esta voz que me puede juzgar o que me puede aconsejar o que me puede sanar, que me puede eh, dar nuevas ideas, pues me pongo en contacto con una fuerza del más allá, o sea, Ujú. de este más allá del ego, a permitirme relacionarme con el misterio. Ujú. Entonces, pues tiene muchas ventajas, muchas potencialidades. El asunto es saber cómo acceder a ello, ¿no? Para Ujú. ello, pues tenemos las distintas herramientas, las distintas llaves y espejos y brújulas y mapas
que nos permite navegar el universo de los sueños. Fíjate que hace algún tiempo estaba, bueno, leí hace ya algunos años y de hecho está compartiendo algunos talleres acerca del libro tibetano de los muertos. Y hay una parte importante, ¿no? En lo que son los bardos, que es esta explicación de lo que la persona o el alma va a experimentar o el cuerpo energético va a experimentar una vez que trascienda esto, ¿no? Dentro de las diferentes ramas de interpretación de los sueños, pues encontramos lo que es la parte del yoga de los sueños, en donde se explica o se menciona en términos generales lo que puedes experimentar más allá de la parte física, es decir, vivir y experimentar justamente esto que mencionas hace rato, que es la plana multidimensional. Si nosotros vamos a entender, a practicar o a vivir lo que es la parte de los sueños, dime algo, ¿cómo puede una persona empezar a recrear y a vivir eso que se llama como sueños lúcidos? Y una vez experimentados sueños lúcidos, ¿hay alguna forma de poder extraer esa información que obtienes en el mundo onírico, aterrizarla en tu día a día, en tu vida mundana, por alguna forma, para poder cambiarla para bien? ¿O son cosas completamente diferentes de acuerdo a tu experiencia? Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero, o sea, cómo volverse lúcido dentro de los sueños. Aquí hay que aclarar, ¿no? Un sueño lúcido es un sueño en el que tú te das cuenta de que Uh estás -huh. soñando Uh y -huh. entonces te liberas de las determinaciones del sueño. Normalmente tú sueñas viéndote como en una película, inconscientemente haces cosas y acciones o te suceden situaciones. Eh, y volverte consciente, volverte lúcido, te permite darte cuenta que estás en un sueño y por tanto ya no verte atrapado por la trama onírica. Uh -huh. Y entonces tú puedes hacer lo que quieras dentro del sueño. Que ojo, no es lo mismo que tú hagas o inventes el sueño en sí. El sueño permanece y sigue haciendo las cosas a pesar de tu voluntad. O sea, sí, el sueño es algo más allá del ego. Uh -huh. Pero tú puedes conscientemente interactuar con el sueño de manera voluntaria, ¿no? Lo cual te permite volar, transformarte en animales, visitar algún personaje que te interese, etcétera, etcétera. Eh, y que de hecho el yoga nidra, justo, bueno, el yoga de los sueños, justo propone el uso de los sueños lúcidos para precisamente deshacer los patrones rígidos de la mente consciente. Y entonces, cuando te vuelves consciente del sueño, el yoga de los sueños te dice, bueno, experimenta qué se siente hacerte gigante, Uh o qué -huh. se siente hacerte chiquito, o qué se siente no tener un cuerpo, Sí. o qué se siente este, estar en dos lugares a la vez, tener varios brazos, o visitar personajes, etcétera. Todo esto es como para ejercitar la capacidad con este cuerpo, digámoslo así, energético, Uh o -huh. que otras tradiciones llaman el cuerpo astral, el cuerpo sutil, Uh -huh. eh, eh, puedas trascender las limitaciones de la vida despierta. Uh -huh. Y ahora, incluso en el budismo Bon, que es una de las tradiciones que practica el yoga de los sueños, se habla de que hay distintos niveles del sueño. Entonces, normalmente dicen que los sueños ordinarios, los sueños que tenemos la mayor parte de las personas o la mayor parte del tiempo, son sueños kármicos, es decir, sueños que muestran cosas que están en ti, mi karma, ¿no? O sea, mis miedos, mis deseos, mis proyectos, mi vida personal. Eh, eh, pero también dicen, cuando tú logras tener una práctica con los sueños lúcidos, con el yoga de los sueños y que logras trascender tus determinaciones habituales, entonces puedes empezar a acceder a un segundo nivel más profundo de los sueños, que ellos les llaman los sueños de claridad, que son sueños que ya no tienen que ver con tu karma personal, sino que tienen que ver con el karma colectivo de la humanidad, lo cual implica que puedes aprender cosas que no sabías en la vida despierta y puedes incluso contactar con maestros espirituales. Puedes
visitar el pasado, puedes ir hacia el futuro, puedes visitar lugares espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sí puedes aprender cosas de ahí para aplicarlas en tu vida despierta, solo que esto pues ya es para avanzados, digámoslo así, ¿no? Ya es, se accede a través de cierta práctica, cierta constancia, cierto desarrollo. Y algo muy semejante incluso menciona, bueno, le enseña el brujo Jackie Don Juan al antropólogo Castaneda, Carlos Castaneda, en algo que sí que le llama el arte de soñar. Entonces le enseña justamente que los sueños ordinarios tienden a ser sueños que están dentro de nosotros, ¿no? En el ámbito personal, biográfico, individual, pero que los brujos aprenden a mover su cuerpo energético de manera que pueden acceder a esos otros planos que nuevamente otras culturas llamarán el mundo astral, el mundo de los espíritus, el universo de los dioses, etcétera, etcétera, y que eso es lo que nos permitiría pues encontrar conocimientos objetivos, aprendizajes ahí en el universo de los sueños. Un ejemplo real, es decir, para la gente que está escuchando ahorita y está atendiendo esta conversación, que se escucha muy interesante, como aterrizándolo en términos, si hubiese la palabra práctico, un ejemplo que a ti te ha pasado o que has atendido en tus diferentes sesiones, ¿cómo es que alguien puede vivir la experiencia astral? Y cómo aterriza esa información para poder transformar de una otra forma su realidad. Como un ejemplo tuyo o alguien que quieras compartir, sucede este proceso para que quien escuche diga, ah, ok, entonces lo hizo así, ah, ok, entonces lo voy a aplicar yo así, ah, ok, ya cambió mi vida así. Ya, pues es complicado porque este tipo de experiencias, como te digo, requieren cierta preparación, requieren cierto, cierto desarrollo para poder vivirlo, pero me ha tocado, sí, acompañar a personas que han tenido sueños proféticos o sueños donde se les dice algo, se les indica que tienen que hacer algo, etcétera, etcétera. ¿A ti te ha Y pasado? bueno, ¿cómo? ¿A ti te ha pasado? Sí, de cierta manera. Sí he tenido sueños proféticos en algunos momentos especiales de mi vida. Eh, no es algo que yo, digamos, pida o busque, pero sucede, ¿no? En ciertos momentos. Em, y bueno, aquí lo complicado es saber discernir cuándo es realmente algo que me está indicando algo, digamos, que trasciende mi experiencia individual, o cuándo es una mera proyección, cuándo es o incluso más bien cuándo es una visión simbólica de algo que está pasando actualmente. Entonces, pues yo lo que hago es trabajar en esos distintos sentidos, ¿no? Como decir, ok, ¿qué pasaría si esto que soñaste fuera como un símbolo de algo que está pasando actualmente en ti, dentro de ti, ¿no? O sea, si esto fuera un sueño de tu propio inconsciente, ¿cómo lo entenderías? Ah, ok, bueno. Y si fuera un sueño del más allá, profético o que te está indicando otras cosas, bueno, ¿qué implica, no? ¿Qué haces al respecto? O sea, eh, ¿cómo vas a constatar que es real o no? O sea, tienes que tener también eh, cierta, cierta crítica, cierto pensamiento crítico para no caer tampoco en dogmatismos de que todo lo que yo sueño es profético, etcétera. O sea, hay que tener cierto criterio y bueno, es difícil discernirlo, pero creo que ayuda el saber darle un contexto, ¿no? Tuve este sueño cuando estaba viviendo en una estación así, así, así. Ujú. Entonces, esto me puede indicar que realmente tiene que ver con un miedo personal. O
o me doy cuenta que realmente yo en ese momento de mi vida estaba muy claro, estaba con una conciencia muy meditativa, estaba eh, muy dispuesto o dispuesta y esto me permitió entonces ver lo que va a suceder. Entonces ahora tengo que pensar qué, qué puedo hacer al respecto. O sea, ¿por qué estoy sabiendo esto? ¿Tengo que avisarle a alguien algo? Ujú. Sí, sí, bueno, o sea, más que decirle, oye, no tomes esta porque va a estrellarse o lo que sea, pues más bien platica con esa persona y escucha qué está viviendo en ese momento, escucha si algo te puede dar una indicación de que lo que tú soñaste pues se corrobore, ¿no? De alguna manera Sí. puedas como cotejarlo, matizarlo, para poder aterrizar un poquito más y saber si es pues es algo, es información que puedes tomar de allá y aplicar Sí. aquí. ¿Crees que en esto tiene que ver muchísimo el ego o no tiene nada que ver el campo onírico con el ego? Yo creo que sí tiene que ver, o sea, de hecho, bueno, más bien, si bien el sueño ocurre cuando el ego no está, o sea, cuando dormimos, el ego se apaga, ¿no? Entonces soñamos y por tanto emerge aquello que está más allá del ego. Pero sucede también que cuando despertamos, el ego quiere apropiarse del sueño y lo quiere interpretar según lo que el ego quiere que sea, ¿no? Entonces yo puedo soñar algo, y cuando me despierto digo, ah, es que ese sueño me está diciendo que yo soy el Mesías, ¿no? O que yo voy a salvar a no sé quién, o que Ujú. yo, o sea, eso puede ser una inflación del ego. O sea, puede ser también que el ego quiera sentirse especial y entonces apropiarse de la interpretación del sueño para elevarse, ¿no? Para aumentar su ego. Y por eso, o sea, la forma en que más me gusta trabajar es a través de los círculos de sueños, porque justamente evitamos así la dictadura de sentido, ya no es una interpretación que surja de un solo ego, sino que en grupo, grupalmente, desarticulamos el mensaje y lo entendemos de una manera más amplia, ya no Sí. solo cómo puede ser entendido desde una perspectiva. Oye, dime algo, me surge esta pregunta también. Cuando alguien está soñando, ¿quién o qué está viviendo la experiencia onírica y qué relación tiene ese qué o quién con la parte terrenal? Bueno, nuevamente es una de las grandes preguntas, de los grandes misterios sin resolver, porque, pues bueno, pensemos que los mapas occidentales, por ejemplo, del psicoanálisis, Freud dice que quién está soñando o qué está soñando ahí, pues es la parte instintiva, ¿no? ¿El Es yo como que superior? regresamos. ¿Cómo? ¿El yo superior, por ejemplo? ¿Llamarías así? Bueno, Freud le llamaría el ello, ¿no? O el inconsciente, que ¿Y es tú algo muy cómo le distinto. llamas? ¿Tú cómo le ¿Cómo? llamarías? Pues yo le llamaría, sí, como un yo sutil, un yo fantasmal, un yo, mm, Oye, ¿y ese yo del alma. sutil o yo fantasmal solamente está presente en los sueños o te acompaña ese yo sutil en tu estado de vigilia? Yo creo que nos acompaña en el estado de vigilia, Ujú. pero generalmente es esa voz como lejana que escuchamos y que nos susurra de pronto algunas cosas, no en un lenguaje ordinario, o sea, más bien a través de emociones, a través de imágenes, de fantasías, de símbolos, y que rara vez le prestamos atención, ¿no? O sea, Sí, hay como una especie de competencia entre el ego sí. y este yo sutil. Pero en los sueños se vuelve más claro. O sea, por ejemplo, eh, los nahuas creían que el ser humano está compuesto de distintas almas, ¿no? O sea, no solo cuerpo y alma, sino hay como tres cosas, ¿no? El Jiyotl, eh, no recuerdo los nombres de los otros, uno se llama
bueno, el nahual, tonal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos despiertos predomina un alma y cuando estamos dormidos predomina otra, ¿no? Y esta es un componente más sutil, por lo que se puede desprender del cuerpo y entrar en otros planos. Entonces, pues yo diría que es una parte de nosotros que no se limita al espacio y el tiempo ordinario, que tampoco está limitado por la realidad sólida, física, tangible, y Ujú. por tanto puede andar en este otro universo fantasmal Sí, que no es sustancial, no es sólido y que sí. tampoco obedece a las leyes del tiempo y del espacio ordinario, por lo que Ujú. puede viajar y moverse de un instante a otro, ya estás en otro lugar, o puedes incluso estar en dos lugares al mismo tiempo, o avanzar hacia el futuro y de repente regresar hacia el pasado y de repente moverte a un presente y a otro presente, y, o sea, hay una digamos, existencia con otras reglas, ¿no? Déjame entenderte si vamos, si es que puede compaginar lo que digo ahorita, lo que voy a mencionar con lo que tú estás explicando. Supongamos que hay dos, en mi caso me llamo Enrique, supongamos que hay dos Enriques, Enrique del día a día, del día mundano, del día habitual, de los cinco sentidos, y de repente está el Enrique astral, el Enrique sutil, el Enrique energético, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces de repente los dos están de la mano caminando todo el tiempo, están interactuando todo el tiempo, y de repente el Enrique mundano dice, ah, me voy a dormir, apago las luces y el Enrique Sutil dice, ah, qué rico, ahora tú ya pagaste, ahora yo entro al telón. En este intercambio de información que estamos experimentando, la capacidad que se le da a Enrique Sutil es poder, sabes, como si lo aterrizara otra vez a lo mundano, es el Enrique mundano que va a una biblioteca y de repente se mete un libro y tiene un mundo de información de ese libro, lo vive, lo experimenta, lo siente, lo goza, lo ríe, lo integra, ¿cierto? Y de repente el Enrique en esta biblioteca se va a otra sección en donde está la parte filosófica y entonces ahí no es parte de la emoción, sino es la parte de la comprensión y de repente se va a otro sector en donde está la parte astral, ¿no? Entonces este Enrique que está brincando en esta biblioteca universal tiene la capacidad de obtener información de diferentes lares, ¿no? De diferentes formas. La pregunta sería, y te la hago abiertamente, es en esta capacidad de obtener información tanto en lo terrenal como en lo sutil o lo multidimensional, la conjunción en todo esto es, ¿para qué nos sirve entonces experimentarnos en diferentes planos dimensionales para que esto no cause, por ejemplo, confusión en la persona o el Enrique mundano? Es decir, toda esta información, ¿para qué sirve? Bueno, me gustaría matizarlo con una, una historia hinduista que habla de cómo, de alguna manera, el Brahman, el todo, eh, cuando está en su esencia, pues es el único ser que existe. No hay nada más que el Brahman. Brahman es como de alguna manera Dios o como el mar, el océano cósmico, la conciencia universal, pero no se puede conocer a sí mismo porque no hay nada más que sí mismo. Entonces, tiene que jugar consigo mismo y entonces aparece la diosa Maya con su vestido de múltiples colores y quiere jugar con el niño Brahman, quiere hacerle creer que existen otros seres, ¿no? Y entonces empieza a jugar con su vestido y crea formas, tal como con los niños juegan a que con las manos y hacen una figura de que, pues, mira, este es un lobo, ¿no? Y este es un conejo, y este es no sé qué. O sea, con sus manos crean sombras y las sombras pueden parecer tan reales que crees que realmente ahí hay un lobo, un perro, un pollo, un lo que sea, ¿no? Entonces, así juega Maya con Brahman, ¿no? Le crea toda una ilusión, le crea todo un universo, como un sueño, para hacerle creer bueno, para permitirle jugar, para permitir al todo, al Brahman, experimentarse siendo un niño y siendo un rey y siendo una monja y siendo una prostituta y siendo un santo y siendo un criminal y siendo todas las posibles ¿Para qué? figuras, todas las posibles historias, todos los posibles rostros. Es decir, lo que vemos aquí es que en esta historia, en este cuento,
se habla de cómo el ser absoluto, que es el todo, tiene que como compactarse, tiene que como crear velos para experimentarse de distintas maneras. Entonces, de pronto, cuando se separa tanto de esta totalidad, cuando va creando velos y velos y velos de ignorancia, o de olvido, o de ilusión, o de engaño, que ojo, no significa que sea algo malo esta ilusión, este engaño. De hecho, esto se le conoce en el hinduismo como lila, Lila, así quiere es. decir el juego cósmico, el juego divino. Oye, Es un hermano, juego. ¿para qué tanta experimentación entonces? O sea, ¿cuál es el fin de tanta experimentación con tantos personajes? Como dijiste ahorita, fui monja, fui rey, fui sordo, fui ciego. ¿Para qué? Bueno, en esta perspectiva realmente no hay un para qué más que el saber qué se siente ser esto, ¿no? Cómo se siente existir de esta u otra manera? Y aquí más bien podemos verlo al revés, o sea, ¿qué sucedería si nosotros, nuestra conciencia individual, nuestro yo, Ujú, nuestro ego, la historia que nos contamos día a día, ujú, no es más que un personaje soñado por esta conciencia cósmica? Y entonces explorar esas otras dimensiones, esos otros niveles de realidad, permitiría desidentificarnos con el ego despierto y poder, por tanto, conocer nuestra verdadera esencia. Y bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Esa es ujú. una forma de verlo. Sí, Eh, pero también podemos pensarlo como lo hace la psicología junguiana y sus discípulos, como James Hillman, que hablan de que el sueño también, pues bueno, sí nos permite desidentificarnos con el ego y sí. por tanto poder ampliar el sentido de nuestra vida, ya que ya no todo gire en torno a mi ego, sino Ujú, que pueda traer esta poesía, sí, esta magia, esta sutileza, estas metáforas, sí, esta sí, sí. belleza del sueño a la vida. Parecería ser como de repente un poco truco escuchando lo que dices, ¿no? Me refiero a truco en el sentido de que sí, o sea, los sueños, de acuerdo a lo que estás compartiendo, sería una desidentificación de la parte egoica, ¿no? Pero hace Ujú. rato comentabas también que esa parte egoica se disfraza, se mete, viaja, ¿no? Se interpreta, se funde, se reproduce en los sueños. Entonces, una pregunta que le he hecho a muchos de los que han participado aquí en Ineludible Podcast, y te la pregunto a ti, claro, en ese tema es diferente, es ¿tú a qué le llamas el ego y cómo tú identificas en esa explicación a la parte egoica y sabes, esto que estoy soñando compete a la parte egoica y esto que estoy soñando compete a la parte astral? Bueno, llamo ego a digamos, concentración de la mente en una idea de quién soy yo. O sea, quién soy yo, qué me gusta a mí, qué me pertenece y qué quiero de la vida, ¿no? Entonces, eso es el ego, eso es lo que nos permite ojo, tampoco, o sea, no quiero decir que el ego sea algo malo. El ego es una función del alma, ¿no? Que nos permite poder separarnos de lo demás y poder decir, ah, esto soy yo. Y Sí. entonces puedo actuar de esta u otra manera, ¿no? Ujú. Ahora, creo que se puede tornar, si no malo, sí turbulento, cuando nos identificamos únicamente con el ego, cuando creemos que solamente somos el ego y entonces, eh, pues todo lo hago, o sea, sin que me importen los demás, ¿Pero qué es el ego? porque sí, porque soy yo, o sea, a mí no me importa que estén sufriendo ya la gente en Sí, donde sea, o sea, mientras yo esté bien, pues todo bien, ¿no? Entonces, sí. esa es la mentalidad del ego cuando Ajá. cuando es egocéntrico, ¿no? O sea, Ujú. cuando nos centramos en eso. El centro de todo. Ah, ahora bien, en el sueño parece que el centro de gravedad, que es el yo, Sí. parece como que se disuelve momentáneamente y entonces empezamos a tocar otros elementos que amplían nuestra imagen del mundo. Ajá. Entonces, por eso a veces los sueños pueden ser angustiantes porque
pueden atacar al ego, ¿no? Pueden criticar al ego. Y aunque vienen o sea, de mí, que emergen desde mi propia conciencia, Ujú, no es, o sea, es distinto el alma del ego, ¿no? O sea, es ujú. distinto, vaya, está dentro de el ¿Cómo los alma. diferencias? O O a sea, quien te está escuchando. el ego es parte del alma, pero no, o sea, el alma es más amplio. ¿El Es ego como es que el hermano del alma? ¿cómo? ¿El ego es el hermano del alma? No diría hermano, diría un aspecto. Es como Ok. si yo en mi totalidad, Ujú, mirara mi mano y ujú, como mi atención está en mi mano, ujú. pienso que soy mi mano. Ya. Y entonces creo que soy separado y hago cosas, pero de pronto una mano puede ver a otra mano y como ignora que es parte del mismo cuerpo, de Ujú, pronto lo puede atacar, ¿no? Ataca a ujú. la otra mano y hace cosas egoicas, pues porque cree que está separado de este otro, ¿no? En cambio, cuando soñamos, parece que o sea, ya mi atención de la mano más bien se mueve y se desplaza y empiezo a ver mi brazo y mi pecho y mi estómago y todo esto. Entonces, Sí, eh, ahí el problema es que no sabemos, o sea, desconocemos una gran parte de nosotros mismos, ¿no? claro. Entonces, o de nuestra propia alma. Entonces no sabemos reconocer qué parte de nosotros es eso, pero Sí. pues finalmente somos parte de todo eso. Entonces, aprender de los sueños nos permite volvernos a interconectar o saber que estamos conectados con algo más allá del ego. ¿Será que venimos entonces, a corta explicación, en la parte álmica, venimos de una fuente, digamos, universal, que no necesita saber, sino necesita ser, y el ego es el que necesita saber para poder interpretar y darle la experiencia egocéntrica, como la has llamado, ¿no? En esta experiencia hay una parte en tu libro, en donde es la tercera parte, de hecho, que se llama Historia y Filosofía del Sueño. Tú hablas exactamente de algo que se llama modernidad, que es la Ujú. extirpación de lo onírico. Exactamente en la extirpación de lo onírico, ¿a qué te refieres en esa separación, si cabe la concepción, de la parte egoica a la extirpación, ¿no? O sea, al desglosar, desmenuzar la parte onírica? ¿Cómo distingues estas realidades? Bueno, históricamente hablando, como te comentaba casi al principio, sí hubo un momento de cambio de paradigma, ¿no? De cambio de cosmovisión en la historia occidental, ¿no? Ajá. Entonces, lo que fue sucediendo fue precisamente esto, ¿no? Como ir extirpando esta parte de nosotros, que era el sueño y que nos conectaba con los espíritus y los dioses y los ancestros y otros mundos y todo esto. O sea, básicamente soñar en la concepción o la cosmovisión antigua Ujú, ya no tenía que ver únicamente contigo, o ujú. sea, ya no es un sueño individual o Claro. personal, biográfico, sino que tenía que ver con el mundo de los dioses, los espíritus, es decir, nos conectaba Sí, con esto que va más allá del ego, ¿no? sí. En cambio, cuando llega la modernidad, Ajá. pues el racionalismo empieza a quitarle fuerza a todas esas experiencias que no pueden ser explicadas por la razón. Experiencias como, pues sí, lo sobrenatural, la, la magia, eh, pero también la locura, la poesía y pues los sueños. Entonces, con esta extirpación del onírico, lo que sucede es como si el cuerpo total dijera, ah, mira, mi mano derecha me funciona más para trabajar y para hacer esto, la mano izquierda no, entonces mejor la niego. Entonces digo, no, la mano izquierda no, o sea, no le hagas caso, Sí. es la loca de la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la modernidad y que Ajá. de alguna manera sí podríamos pensarlo como que el mundo moderno le da preeminencia al yo, Sí, al ego, ¿no? sí. Es una cosmovisión que afirma eh, la superioridad del yo por Ujú, sobre los otros. claro. Y eso se refleja mucho en que el mundo moderno, pues somos más individualistas, ¿no? En cambio, las culturas ancestrales, las culturas indígenas, tienden mucho a pensarse siempre en comunidad, en Sí, relación, y no solo de humanos con humanos, sino claro, humanos claro. con la naturaleza, con los animales, con el Sí, universo entero. sí. Y esto es lo que hemos olvidado en la visión moderna de la realidad y del individuo.
En las experiencias de plantas ancestrales o plantas medicinales, se tiene la oportunidad, ¿sabes? En donde se desvanece, por supuesto, la parte egoica o la parte intelectual, emocional, para darle espacio y cabida a lo que es una realidad o multirealidad en donde te experimentas o te desdoblas y obtener información de estas áreas en donde esa información sería aplicable, obviamente, para la parte terrenal. Tú podrías decir, si estás de acuerdo en todo esto, que el hecho de estar soñando sería más o menos o igual a como cuando dejas el cuerpo físico y estás en esa multidimensionalidad, o no tiene que ver la parte de la muerte física humana con la parte onírica. Sí tiene mucho que ver. Total, ¿no? De hecho, una discípula de Carl Gustav Jung hizo un estudio bastante interesante sobre los sueños y la muerte. Y Sí. entonces ella estudia cómo personas que están moribundas Uh -huh. tienen sueños donde se les muestra como que están accediendo a otros planos, ¿no? Sí. O personas que incluso murieron clínicamente, de estas personas que ya ves, MSS. Y se fue la persona. ya murieron clínicamente, pero que Sí. los Lo resucitan reviven. con electroshock o no sé, estas cosas. Yeah. Eh, y entonces regresan con una visión, con un sueño, ¿no? Y entonces estos son los sueños que analiza Marie-Louise Bonfrance, esta Oh, alumna yeah. de Cierto. Jung. Cierto. Eh, y pues justo nos habla de que parece que el sueño nos puede mostrar que hay algo que permanece más allá de la muerte física. Incluso Atemporal. pues esto, justo pues la idea de que, pues, ¿qué es la conciencia? O sea, eh, la filosofía de la mente contemporánea también está cuestionando bastante este asunto de cuál es la relación entre cuerpo y mente, ¿no? O entre materia y conciencia. Sí. Eh, las posturas materialistas que predominan en la modernidad Sí. postulan la idea de que la conciencia nace de la materia. O sea, el Sí. cerebro crea la conciencia. Pero en cambio, las nuevas perspectivas neurológicas nos están hablando de otras formas de entender la conciencia. Y una de las teorías que más bueno, de las metáforas que han surgido de los estudios contemporáneos, es que, bueno, más que, bueno, o sea, creer que la conciencia está en el cerebro es Sí. como creer que lo que ves en la televisión, ves personajes y monitos y acciones Sí. y todo eso está dentro de esta caja física que Ajá. llamamos televisión, cuando en realidad más bien la televisión es un aparato que genera las condiciones necesarias para captar una señal que está invisible y está permeada por todas partes, Sí. y que la televisión lo que hace es que reduce esta señal de una manera que la puede meter en una caja individual, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo así sería la conciencia. Es una cosa que está extendida por el universo entero, que el cerebro permite captar y recibir y por tanto darte una idea de un yo distinto y separado y fragmentado. Y los sueños precisamente reflejarían la conciencia cuando ya no está limitada por el cuerpo y por las coordenadas espaciotemporales ordinarias. Entonces, Sí. según Marie-Louise Bonfrance, eh, los sueños de los moribundos reflejan esto, reflejan como que o sea, son sueños donde parece haber un desprendimiento y como una difusión como un entrar en otro plano, en otra dimensión. Mm. Y que, bueno, dice también Marie-Louise Bonfrance y otros estudiosos que si bien eso sucede con la muerte, eh, o sea que con la muerte, digamos, esta parte sutil ya se desprendía entre otros mundos, eso Mm. también puede ocurrir estando en vida. Sí. Particularmente los trances chamánicos, o sea, los Sí. chamanes son los que dominan este tipo de experiencias Sí. estando vivos y muchas veces ayudados de plantas sagradas, Total. de los rituales del éxtasis. Sí. Y pues las plantas sagradas, pues
actualmente cada vez más aceptadas, más estudiadas, más entendidas, Sí, pues nos están mostrando el hecho de que la conciencia no está limitada, no está determinada únicamente o acotada exclusivamente en el cuerpo físico y que puede haber claro. experiencias visionarias que te llevan más allá del cuerpo. Y eso lo vives y lo experimentas en ceremonias de plantas medicinales, ¿no? Y este ejemplo que pusiste ahorita de la televisión, se me hace interesante porque digamos que está el espectador en su día a día digamos, por ubicar la experiencia teatral, ¿no? Está aquel que está viendo la obra teatral, que sería el que está viendo la televisión, y está este que está viendo la obra teatral emocionado, ¿no? Entrelazado en su parte intelectual, creando emociones, creando una realidad, creando una interpretación, pero está la parte, como dices, de la televisión que genera estas imágenes. Quiero pensar que esto que genera imágenes es la conciencia creando un escenario, posibles escenarios de interpretación en la vida subjetiva de aquel que está interpretando su realidad a nivel personal para darle, digamos, un sentido mucho más lógico dentro de su parte racional, pero a su vez una experiencia universal de esa conjugación de experiencias para crear lo que llamaríamos, obviamente, la relación de la vida de mi yo eh, psicológico mundano con el yo universal, ¿no? Así con todo esto, dentro de la experiencia onírica, ¿por qué tú crees que hay gente que dice, se me subió el muerto? ¿Sabes? O sea, como esta experiencia de que no te puedes mover y sientes una pesadez dentro de tu cuerpo y demás. ¿Qué sucede dentro de la parte onírica a nivel sutil y a nivel mundano para experimentar algo tan denso? ¿Y qué información tiene esto de acuerdo a tu experiencia? Ok, pues nuevamente, hablando de mapas, hay distintas formas de abordarlo, ¿no? Entonces, en la época medieval, a este fenómeno que aquí en México le llamamos que se te sube el muerto, ellos también lo concebían como que se te subía un espíritu, que le llamaban elefialtes. Elefialtes, según esta mitología medieval, eh, era como una especie de duendecillo, de demonio travieso, ¿no? Que se alimenta del miedo. Entonces, digamos que las personas en su estado onírico están abiertas al mundo espiritual y esto permitía que las entidades que existían en este plano anímico pudieran de pronto aprovecharse, ¿no? Y entonces este era el caso de Lefialtes, que brincaba arriba de ti y te sobresaltaba, pero pues no te puedes mover, ¿no? No puedes hacer nada porque está ahí como duendecillo o demonio. Pero también se hablaba de que no pueda realmente hacer algo. O sea, no es que te esté haciendo daño, te esté robando energía o lo que sea. O sea, es una entidad que se divierte, digámoslo así, asustando. Entonces, ese es el mito medieval. Desde posturas neurológicas, sabemos que, pues bueno, cuando estamos soñando, como ya vimos, las neuronas reticulares están creando estímulos internos, este, pero cuando digamos que este estímulo interno manda una señal para que yo me mueva, las neuronas aminérgicas reprimen esas señales para que no nos movamos, ¿no? Eh, pero sucede que de pronto yo me despierto, abro los ojos y ya veo el mundo físico, estoy recibiendo estímulos externos, pero también estoy recibiendo estímulos internos. Y entonces puedo ver cosas o puedo sentir que hay una presencia, puedo sentir que estoy flotando o lo que sea, pero mi cuerpo no se puede mover porque justamente las neuronas reticulares están bloqueando la capacidad de respuesta ante los estímulos internos. Entonces, estas son dos posturas que tenemos en torno al fenómeno del llamado esto que se te sube el muerto. Perfecto. Oye, son tantos puntos los que podemos tocar, pero seguramente
para la gente interesada en todo esto, que es una de las partes esenciales, que es el autoconocimiento, pues se invita a que visiten tu libro llamado Onigrocosmos, que como bien lo mencionas es un manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Hermano, podríamos pasarnos más horas platicando al respecto, pero para ir cerrando este episodio, para las personas que están obviamente escuchando, y vuelvo otra vez a lo mismo, que son nuevas, en términos sencillos o como un resumen a lo que acabamos de decir ahorita, ¿qué importancia debieran darle al mundo de los sueños y por qué deberían trabajar en ellos para poder ejercer un impacto, digamos, en su vida mundana y a su vez un conocimiento a nivel astral? Bueno, yo creo que a muy grandes rasgos, trabajar con sueños nos permite ampliar nuestra, nuestra vida, transformar nuestra vida porque le abrimos una ventanita al misterio y Sí, desde ese misterio podemos obtener autoconocimiento, o sea, sí. saber qué estoy haciendo mal, ¿no? O sea, qué hábitos de conducta me están dañando, Ujú, o qué hábitos de pensamiento están provocando que viva una y otra vez situaciones complicadas, ¿no? ujú. También permite sanar, permite liberarme de emociones que ya no me sirven o que tengo que transformar. Permite también desarrollar nuevas ideas, ideas frescas, creatividad, imaginación. Permite también entender el lenguaje simbólico, intuitivo, propio del alma. Eh, y permite, pues, precisamente desarrollar nuestra conciencia, desarrollar una mejor, una más amplia visión sobre la vida. Lo hace más mágica, más poética, más bella, más sana, más espiritual. Entonces, todo esto nos puede permitir el sueño y pues si sabemos darle bueno, si podemos crear este puente de comunicación con esa dimensión profunda del alma. Seguramente muchas personas dirían ahorita, mientras escucharon esto último que dijiste, suena interesante, yo quiero hacerlo, quiero vivirlo. Y para eso, pues también tú tienes la parte práctica, que son cursos, talleres, por supuesto, el libro que acabas de compartir, que acabas de informar. ¿En dónde puede la gente saber de ti, hermano, para conocer todo en referencia? Ahí estás mostrando tu libro para la gente que está escuchando en Spotify, pues que se vayan a YouTube para ver el libro. Toda la información va a bajar en las redes sociales, pero hermano, estás dando talleres, seminarios, clases, ¿en dónde te puede encontrar la gente para que puedan pues acudir a tus sesiones? Gracias, sí. Mira, estoy en Instagram Uh -huh. como Oneiros-Speculum. Eh, y en Facebook estoy también como autor-Oneiros Speculum. Pues esas son mis redes sociales. También, pues, si quieren mandarme un correo, mi correo es surreal-oneiros@hotmail.com. Entonces, pues esas son mis redes. También, pues si les interesa, todos los lunes, de manera virtual, en línea, es que desde cualquier parte que estés puedes unirte a los círculos de sueños, que es donde nos reunimos para trabajar con tus sueños. Okay. Si tú quieres traer un sueño que quieres entender, trabajar, comprender, pues bueno, puedes venir al círculo de los sueños, donde cada lunes yo les enseño una herramienta diferente con Okay. la cual puedes trabajar y obtener una enseñanza, un mensaje de tus sueños para transformar tu vida. Y también hago sesiones individuales, acompañamiento personalizado, que puede ser enfocado a, pues, trabajar sueños o a estudiar Uh distintas -huh. perspectivas de los sueños o a saber cómo recordar los sueños o cómo tener sueños lúcidos o conocer las técnicas del yoga de los sueños, practicar el arte de ensoñar, del chamanismo tolteca, entre otras cosas. En fin, tanto trabajo con sueños como educación onírica en círculos de sueños o sesiones individuales, pues eso es lo que hago. ¿Lo haces para personas de cualquier edad? No importa la edad, o sea, es lo Cualquier mismo. edad, cualquier tipo de persona, o sea,
esto es un conocimiento Universal. universal. Todos soñamos y todos podemos desarrollar un vínculo, una relación con los sueños. Perfecto. Entonces, esto está abierto para todos. Tu libro, tengo entendido, antes de que abriéramos este podcast, que me lo pueden encontrar a través de Mercado Libre y hay un website que ya me pasaste el dato, lo voy a dejar en redes sociales para que la gente que no esté dentro de México, por ejemplo, lo pueda adquirir a través de este website, ¿cierto? Así es. Así Perfecto. es. Hermano, para cerrar, pues siempre hago esta pregunta a todos los invitados y ahora me toca hacértela a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido en tu vida y que te gustaría compartirla al mundo? Pues creo que la más grande lección de vida, yo diría que es el que no hay que caer en las trampas del ego, que nuestra vida es mucho más amplia y pues los sueños son uno de estos puentes de comunicación con esta parte más profunda y entonces poder escuchar estas voces sutiles del sueño amplía, ¿no? nuestra visión. Y no solo con los sueños, sino también como el uso de las plantas sagradas o el yoga incluso, básicamente cualquier práctica o cualquier disciplina espiritual nos hace trascender los dramas que nos hace el ego Claro. y por tanto tener una vida más plena. Muchísimas gracias, hermanito. ¿Algo con lo que desees cerrar? Pues solamente invitarte, escucha, a que pues escuches a este misterio de los sueños. Dale un poquito más de valor porque hay un gran tesoro escondido ahí adentro. Muchísimas gracias también a ti que estuviste escuchando, atendiendo este podcast. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta acerca de Oneiros, pues aquí te estoy dejando toda la información de él para que lo puedas contactar. Y por supuesto, pues estar atentos a los siguientes episodios y nos estaremos viendo, escuchando en las siguientes sesiones de Ineludible. Gracias a ti y gracias a ti, hermano, por este podcast. Hasta Muchas pronto. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.